La abuela mendiga descubrió el secreto millonario que cambió su collar negro robado por el abuelo. La vida de Tanya Pembroke se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Su abuela Beatriz, su confidente, había partido, dejando un vacío que se sentía como un pozo profundo en su corazón. Beatriz siempre había sido su roca, la voz de la razón, y ahora Tanya se encontraba sola, luchando contra un dolor que no parecía tener fin. Pero el dolor se tornó en angustia cuando notó algo vital que había desaparecido: el collar de esmeraldas, un legado familiar que simbolizaba la fortaleza de su abuela. Había estado allí, radiante bajo la luz del sol, hasta que de repente no estaba. Las esmeraldas parecían susurrar secretos del pasado, y Tanya sabía que haberlo perdido era más que un simple objeto. Era la conexión tangible con su historia, la atmósfera en su hogar con Gabriel C. Volvió gélida. Su esposo, una vez su aliado, ahora era un extraño que evitaba su mirada. Las riñas comenzaron a aparecer como sombras intrusas, llenando espacios que antes estaban llenos de risas y complicidad. ¿Dónde estaba el amor que compartieron? Las noches en vela se llenaban de preguntas sin respuestas. Y en un momento de desesperación, Tanya decidió buscar el collar. Pero cada pista que seguía la llevaba más lejos de Gabriel. Cada vez que intentaba hablar, él se cerraba como un libro antiguo que había perdido sus páginas más importantes. Sin embargo, la verdad llegó como un rayo. Tanya escuchó un murmuro en el trabajo, un comentario desprevenido que mencionaba a Valeria, una mujer que intentó ignorar. Pero la curiosidad la llevó a buscar más, y lo que encontró la dejó paralizada. Gabriel había estado llevándola a cenar, abordando recados secretos. En su corazón sabía que había algo más. Enfrentó a Gabriel y él, en lugar de defenderse, se derrumbó. «Lo hice por amor», dijo, como si eso pudiera reparar el daño. Pero para Tanya fue más que un robo el haber tomado el collar. Había robado su confianza, su fe, su hogar. Y así, en una nube de dolor y traición, Tanya decidió que ya era suficiente. El collar se convirtió en el símbolo de poder de su abuela, un legado que la instaba a buscar la independencia. «Quiero el divorcio». Las palabras le salieron como un grito ahogado. Pero antes de que pudiera sumergirse en su nuevo camino, una coincidencia aterradora la llevó a Valeria. Las dos, antes rivales en un tablero de juego ensangrentado por el engaño, estaban ahora frente a frente. Aquel encuentro, aunque lleno de tensión, rompió un velo entre ellas. Valeria no era la villana que Tanya había imaginado. Ambas habían caído en la trampa de un hombre cuya doble vida las había encontrado en un lugar oscuro. Compartieron sus historias de traición y entre sus lágrimas y risas nerviosas, ambas comenzaron a entender que el amor propio, el respeto y la independencia eran heredados, mucho más que cualquier collar. Una chispa de esperanza emergió de aquel encuentro. Mientras Tanya trataba de dejar atrás el dolor, una pregunta la invadía. ¿Había tomado la decisión correcta al cortar lazos con Gabriel? Las esmeraldas aún eran un misterio, pero había un nuevo camino ante ella. Y antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Tania reflexionaba sobre su nueva vida, la incertidumbre se había convertido en su compañera constante. El eco de las palabras que había compartido con Valeria aún resonaba en su mente. El amor propio y la independencia son un legado, se repetía, mientras el peso del collar robado aún le dejaba un nudo en el estómago. Fue entonces cuando un repentino mensaje en su teléfono hizo que su corazón se saltara un latido. Era Gabriel. «Necesito hablar contigo, es urgente», decía el texto, y en su interior una mezcla de furia y curiosidad la empujó a responder. «¿Sobre qué? Ya no tenemos nada que hablar». «Por favor, Tania, es importante. Puedo explicarlo todo». A pesar de su mejor juicio, la curiosidad venció. Acordaron encontrarse en un café cercano, y la decisión de ir fue como un puñetazo en el estómago. Sentía que iba a ser un duelo entre dos corazones heridos, y no estaba segura de quién saldría más dañado. Cuando llegó al lugar, las luces brillaban como si el mundo fuera normal, pero su interior ardía. Gabriel caminaba hacia ella, su expresión mezclada de nerviosismo y determinación. Se sentaron, y un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. «Lo siento por todo, pero hay algo que no sabes, algo que necesita salir a la luz», comenzó, apresurado mientras su voz temblaba. Tania contuvo la respiración. «¿Más secretos?», preguntó con desdén. «No, esto es diferente. La noche que perdió tu collar, yo no fui quien lo robó». El corazón de Tania se detuvo. «¿Qué dices?». «Lo que quiero decir es que el collar no solo juega un papel en nuestra historia. Hay más. Un amigo mío, él lo tiene. Y no fue un simple robo, fue una operación más grande de lo que piensas». El sudor brotó en la frente de Tania. «¿Operación? ¿De qué estás hablando?». Gabriel tragó saliva. «Ese collar es parte de un legado familiar, pero no solo del tuyo. Es más que un símbolo. Está conectado a algo mucho más profundo. Mi amigo, él pertenece a una familia que ha estado en la sombra de un secreto oscuro durante generaciones. ¿Por qué debería creerte?». La rabia y la confusión se mezclaban en su voz. «Porque hay algo que nunca te dije. Hace años, Beatriz me habló sobre tu collar. Ella sabía que iba a ser robado. Te lo dijo a ti también, pero tú nunca prestaste atención. Ella estaba tratando de protegerte». La revelación fue como un balde de agua fría. «¿Qué? No puede ser». Ella sabía que había gente buscando lo que representaba, y no solo por la joya. Tania era un símbolo de poder, una amenaza. Y mientras Gabriel hablaba, el sonido de sirenas llenó el aire. Un grupo de hombres, vestidos elegantemente y con una actitud amenazadora, entró al café. Tania sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Los hombres se movían con una rapidez inquietante, y uno de ellos, un rostro familiar, se acercó a ella. «Hola, Tania», dijo con una voz suave pero cargada de peligro. «Lamentamos la confusión, pero debemos hablar. El collar nos pertenece, y sabes mucho más de lo que crees». El alma de Tania se congeló. Esa voz, ese rostro, era un antiguo amigo de su abuela. Alguien que siempre había estado presente, pero nunca la miraba con buenos ojos. «Esto es un error. Acabo de...», empezó Gabriel, pero fue interrumpido por la mirada feroz del hombre. «Tu tiempo se acabó. Ahora, Tania, tendrás que elegir: seguir huyendo
o aceptar la verdad. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, mientras sentía que una elección abrumadora caía sobre ella. Su vida, su historia ahora estaban en juego. ¡Qué verdad! ¡Qué poder! Sin tener idea de lo que vendría, una corriente de incertidumbre y miedo la arrastró hacia las profundidades de un misterio que nunca había imaginado. El aire se volvió gélido al instante. El rostro del hombre que se acercaba traía consigo viejos recuerdos y nuevos temores. Tanya sintió que su estómago se encogía y una ola de náuseas la invadía. ¿Quién era él? Su mirada, afilada como un cuchillo, le recordó a su abuela, aquella mujer que había sido su guardiana, pero también su atadura. La habitación se volvió un laberinto en el que el tiempo se detuvo. ¡Carlos!, susurró Tanya, sin poder contener el horror que emanaba de su voz. Él, un amigo de la familia, quien siempre había estado al margen de sus recuerdos felices. La forma en la que lo miraba Gabriel, llena de preocupación, le hizo sentir que todo se iba al traste. ¿Qué tienes que ver con esto? Lo que deberías estar preguntando es ¿qué no tengo que ver?, respondió Carlos con una sonrisa que le heló la sangre. Ese collar está más allá de lo que imaginas. Tiene un poder ancestral que tú, Tanya, aún no comprendes. —¡Esto es una locura! —grité Gabriel, su voz quebrada. —¡Release the collar! ¡Esto no tiene que ver con nosotros! —Claro que sí, Gabriel. Siempre creíste que podías ocultar cosas, pero esta vez te has metido en algo que no puedes controlar. Carlos se giró hacia Tanya y sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. Tú eres parte de esto. Tú eres la clave. ¿La clave de qué?, preguntó Tanya, sintiéndose atrapada entre la espada y la pared. Carlos sonrió y un escalofrío recorrió su espalda. La verdad detrás de la herencia de tu familia. Beatriz sabía que había un camino a seguir. Y tú eres la única que puede desatar todo lo que se ha mantenido en secreto por generaciones. ¿De qué estás hablando?, balbuceó Tanya, su voz apenas un susurro. Justo en ese instante el sonido de la puerta al abrirse resonó como un trueno. Un grupo de hombres con trajes oscuros y ojos de acero entró invadiendo el café. Tanya sintió que se le detenía el corazón cuando uno de ellos, alto y decididamente peligroso, se acercó. Carlos dijo, su voz grave cortando el aire. Te dije que esto no era personal, pero ahora que estás aquí, no hay vuelta atrás. Los hombres rodearon la mesa y Tanya sintió que el mundo exterior se desvanecía. ¿Por qué están aquí?, exclamó, atenazada entre la confusión y el terror. Tu collar, Tanya, es el mapa hacia el legado. Y ya no puedes ignorarlo. Beatriz lo sabía, y ahora tú también. A medida que Carlos hablaba, Tanya sintió que un nudo en su garganta se convertía en un grito silencioso. No puede ser. ¿Qué legado? Pero antes de que pudiera proseguir con su pregunta, una explosión resonó desde el exterior. El café tembló, las ventanas temblaron y los hombres se dispersaron como hojas en un vendaval. El olor a pólvora llenó el aire y la realidad se desdibujó en un caos aterrador. Tanya, con el corazón latiendo a 1000 por hora, vio cómo los hombres de Carlos sacaban armas, su naturaleza amenazante, transformando todo en un horror palpable. ¡Corre!, gritó Gabriel, pero Tanya estaba paralizada, sus pies enraizados al suelo. ¡Tanya, ahora! Las sombras danzaron a su alrededor, mientras la multitud entraba en pánico. Cada espejo,
Cada rostro era la imagen distorsionada de la verdadera amenaza. No solo había perdido el collar, sino que ahora se enfrentaba a un peligro que excedía sus peores pesadillas. «Yo no tengo que ver con esto», tartamudeó, sintiendo la presión de la situación encajar como un corsé de hierro. Pero a medida que retrocedía, la verdad emergía clara como el agua. Beatriz había dejado un misterio desgarrador que ahora debía enfrentar. Justo antes de que el caos la consumiera, fue consciente de una sombra desenfrenada detrás de Carlos. Una persona conocida. ¿Un aliado o un enemigo? No podía estar segura. Y cuando el rostro se volvió hacia ella, la realidad que conocía empezó a desmoronarse. No solo se trataba del collar, no solo era la traición, todo giraba en torno a un legado que podía decidir el destino de su vida, y el de aquellos que sabía que amaba. Todo cambió en un instante. La vida que conocía se desdibujó, y ahora se encontraba al borde de un abismo de verdades ocultas y peligros inminentes. La pregunta resonó en su mente como un eco. ¿Qué verdaderamente quería estaba en juego? La realidad se desvanecía a su alrededor. Con el caos del café, Tania se sentía atrapada, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos había hablado de un legado, de verdades ocultas, y ahora tenía que afrontarlo. Pero mientras el miedo se apoderaba de ella, una imagen familiar llegó a su mente. Su abuela Beatriz, siempre sabia. ¿Qué habría visto ella que Tania no podía entender? Justo entonces, la silenciosa tensión se convirtió en un alboroto ensordecedor. Los hombres de Carlos se movían con rapidez, como sombras en la penumbra. La adrenalina hizo que su corazón golpeara con fuerza. «¡Tania, corre!». La voz de Gabriel resonó, y ella finalmente reaccionó. Dando la vuelta, dejó atrás la mesa y se zambulló en la multitud, saltando entre las sillas y dejando atrás él. Aroma a café recién hecho que ahora le parecía tan distante. Mientras corría, oyó gritos, el sonido de cosas rompiéndose y la gente comenzando a entrar en pánico. A su lado, vio a un hombre que parecía estar tan perdido como ella, con los ojos desorbitados, y logró darle una mirada antes de seguir. En su interior, el caos creaba un eco que la amplificaba en 1000 pedazos. ¿De verdad el collar era solo un objeto o tenía un poder que la involucraba más de lo que podía entender? Cuando finalmente salió del café, el aire exterior le golpeó como un balde de agua helada. Se detuvo un momento, tratando de recuperar el aliento, pero el momento de calma fue breve. El estruendo de un coche que pasaba rápidamente la hizo voltear. En ese instante, un brillo metálico en su mano la desarmó. Era el collar de su abuela. Sin pensarlo, lo estrechó contra su pecho. Y en su mente, las palabras de Carlos arresonaban. Es más que un símbolo. Está conectado a algo mucho más profundo. Un grito desgarrador provenía del interior del café. ¡Silencio! Luego otro grito, esta vez más agudo, y Tania sintió que el nudo en su estómago se transformaba en terror absoluto. De repente, un impacto ensordecedor, una explosión, y el cielo se iluminó. Instintivamente, se cubrió la cabeza y se arrojó al suelo. El concreto tembló bajo ella. A través de la confusión, pudo percibir figuras corriendo, pero no podía distinguir quiénes eran. Cuando se atrevió a levantar la vista, lo que vio le heló la sangre. Carlos estaba de pie en la entrada, con una sonrisa escalofriante.
mientras que detrás de él las figuras de los hombres regresaban, ahora con rifles en mano. «Esto no acaba aquí, Tanya», dijo Carlos, su voz resonando por encima del tumulto. «Tú y el collar tienen un destino. No puedes escapar de ello». «¿Qué has hecho?», gritó Gabriel, quien había logrado salir y se había puesto frente a Tanya, protegiéndola. Ella quería arrojarse a sus brazos, pero algo en su rostro le decía que todo había cambiado. La ira y el temor se mezclaban en su pecho. ¿Era acaso el mismo Gabriel que había amado? Y justo cuando una sombra ominosa se acercaba, una mujer emergió de la multitud. Su cabello oscuro ondeaba a su paso, y sus ojos brillaban con determinación. «¡Carlos! ¡No puedes seguir con esto!», gritó, y Tanya sintió que su corazón se detenía. Reconocía a esa mujer. Era Ana, la hermana de Carlos, alguien que había estado presente en su vida, pero cuya conexión nunca había sido clara. «¿Cómo te atreves a aparecerte aquí? ¡No es tu lugar!», rugió Carlos. La calma de su voz no coincidía con la tempestad a su alrededor. Tanya sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Ana se volvió hacia Tanya, mirándola directamente a los ojos. «Tú eres la única que puede poner fin a esto. El collar no es solo un objeto, es una llave, un legado que podría arruinar o salvar nuestras vidas». Las palabras de Ana resonaron como un eco en su mente, y de repente un recuerdo la asaltó. Su abuela hablando de una traición, de una elección. «¿De qué estás hablando?», Tanya preguntó, confusa, pero su voz se ahogaba ante la intensidad de la escena. «¡Escucha!», gritó Ana, mientras la tensión aumentaba, casi al borde de explotar. «Todo lo que creías saber está basado en mentiras. Carlos no es quien tú piensas. Tú sola tienes más poder del que imaginabas». Antes de que pudiera procesar, el sonido de una sirena llenó el aire, y Tanya quedó paralizada de terror. A su alrededor todo parecía moverse en cámara lenta. Ya no solo se trataba de un collar, era algo finalmente más grande. Desde el otro lado de la calle, varios coches de policía se acercaron, las luces parpadeantes ahora marcando el caos. Pero lo que Carlos dijo a continuación cambió todo. Sonrisa fría, se volvió hacia Tanya, sus ojos llenos de una certeza abrumadora. «No tienes idea de lo que estás a punto de descubrir. Tú eres parte de esto, y lo que está por venir es solo el principio». La habitación, el café, la vida que conocía se desmoronaban a su alrededor. Su mente daba vueltas, y una frase capturó su atención. No solo se trataba del collar, ni de Gabriel, ni de la traición. Había un secreto que podía destruir todo. Un instante después, Tanya supo que algo iba a suceder. Una verdad monumental. Ella estaba asustada, perdida en medio de una tormenta que jamás creyó que la arrastraría. Y mientras se acercaba la verdad, se preguntaba: ¿podría soportar el peso de ese legado? ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo que todo esto significaba para ella y para su familia? La respuesta aún rondaba en el aire. Sus pasos, inciertos, la llevaron más cerca de un destino que cambiaría todo lo que había creído hasta ese momento. La realidad se desvanecía a su alrededor. Con el caos del café, Tanya se sentía atrapada, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos había hablado de un legado, de verdades ocultas, y ahora tenía que afrontarlo. Pero mientras el miedo se apoderaba de ella, una imagen familiar llegó a su mente. Su abuela Beatriz,
siempre sabia. ¿Qué habría visto ella que Tania no podía entender? Justo entonces, la silenciosa tensión se convirtió en un alboroto ensordecedor. Los hombres de Carlos se movían con rapidez, como sombras en la penumbra. La adrenalina hizo que su corazón golpeara con fuerza. ¡Tania, corre! La voz de Gabriel resonó y ella finalmente reaccionó. Dando la vuelta, dejó atrás la mesa y se zambulló en la multitud, saltando entre las sillas y dejando atrás el aroma a café recién hecho que ahora le parecía tan distante. Mientras corría, oyó gritos, el sonido de cosas rompiéndose y la gente comenzando a entrar en pánico. A su lado, vio a un hombre que parecía estar tan perdido como ella, con los ojos desorbitados, y logró darle una mirada antes de seguir. En su interior, el caos creaba un eco que la amplificaba en 1000 pedazos. ¿De verdad el collar era solo un objeto o tenía un poder que la involucraba más de lo que podía entender? Cuando finalmente salió del café, el aire exterior le golpeó como un balde de agua helada. Se detuvo un momento, tratando de recuperar el aliento, pero el momento de calma fue breve. El estruendo de un coche que pasaba rápidamente la hizo voltear. En ese instante, un brillo metálico en su mano la desarmó. Era el collar de su abuela. Sin pensarlo, lo estrechó contra su pecho, y en su mente las palabras de Carlos resonaban. Es más que un símbolo. Está conectado a algo mucho más profundo. Un grito desgarrador provenía del interior del café. Silencio. Luego otro grito, esta vez más agudo, y Tania sintió que el nudo en su estómago se transformaba en terror absoluto. De repente, un impacto ensordecedor. Una explosión resonó desde el fondo, haciendo que el suelo temblara y las ventanas estallaran en 1000 pedazos. Tania cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos mientras el caos se desataba a su alrededor. La onda de choque la lanzó hacia atrás, y fue como si el tiempo se detuviera por un momento. De un salto se levantó y miró hacia el café ahora en llamas. La imagen de la gente corriendo, gritando y los hombres de Carlos saliendo en una precipitada retirada le dejó un nudo en el corazón. Pero entre el humo y la desolación, una figura emergió. Era Ana, la hermana de Carlos, que parecía haber salido ilesa del desastre. ¡Tania!, gritó, corriendo hacia ella. ¡Debemos irnos! ¡Esto no ha terminado! Pero cuando Tania giró para seguir a Ana, un estruendo la detuvo. Gabriel, emergiendo del café, su rostro pálido y físico descompuesto, la encaró. «Tania, por favor, necesitamos hablar», dijo, pero su voz sonaba apagada, como si aún estuviera en shock. «¿Dónde estabas?». Ella respondió, casi gritándole, «Todo esto es tu culpa, todo este lío». Gabriel intentó acercarse, pero un grupo de policías llegó, bloqueando el camino. Los hombres, uniformados, estaban armados y listos, sus miradas fijas en el caos. Al ver a Tania y Gabriel juntos, uno de los oficiales se acercó rápidamente. «Tienen que salir de aquí. Está en peligro. Los hombres de Carlos no se detendrán hasta conseguir lo que quieren». Ana frunció el ceño y se volvió hacia Tania. «Es mucho más que esto, Tania. Lo que pasó hoy no solo es una traición. Hay algo más grande en juego». «¿Qué más grande?», Tania exclamó, sintiendo que la lógica se escapaba como agua entre sus dedos. Y justo cuando Ana iba a responder, una ráfaga de disparos estalló en el aire, rompiendo la atmósfera tensa. El caos aumentó y Tania sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía. Aterida, buscó a Gabriel, pero en ese momento
una sombra oscura se abalanzó sobre él. Un hombre disfrazado de policía lo tomó por el cuello y le arrojó al suelo. Con un grito amenazante. ¡Suéltalo!, gritó Tanya. «No te metas, Tanya», gritó Gabriel, luchando para liberarse. «¡Corre!». Fue en ese momento, antes de que Tanya pudiera dar un paso, cuando el rostro del hombre capturó su atención. Algo en su mirada le resultaba familiar. Un escalofrío la recorrió y su corazón se detuvo. Era Luis, un viejo amigo de la familia. Pero lo que la sorprendió fue la sonrisa que se dibujó en su rostro. Una sonrisa que mostraba más que desafío. Era de traición. «Tanya, tú no sabes lo que has desatado», dijo Luis, mientras Gabe seguía intentando liberarse. «El collar no es solo un legado, es la clave. El equilibrio de poder está en tus manos». «¿De qué hablas?». La confusión la invadió nuevamente, llevándose sin sentido de la realidad. «Tu abuela sabía, siempre lo supo, y tú también, pero has elegido ignorar la verdad». Los ojos de Tanya se llenaron de horror mientras la verdad comenzó a formarse en su mente. Luis había estado detrás de todo esto, y entonces, como si la realidad se desmoronara, una explosión más resonó en la distancia. Esta vez era diferente. Un destello brillante atravesó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor que hizo temblar la tierra. Tanya, paralizada, vio que un enorme camión se deslizaba hacia el café, donde todo había comenzado. En ese instante sintió que el tiempo se detenía. La conexión con su abuela, con su historia, todo se entrelazaba en un enigma indecible. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Tanya comprendió que la trama de su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Y mientras lo veía acercarse, una pregunta desgarradora resonó en su mente. ¿Sería capaz de asumir el verdadero legado que poseía? El futuro ahora se desnudaba ante ella, lleno de secretos, traiciones y una verdad que podía romper todo lo que conocía. El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse por completo. Tanya, paralizada, sintió que el tiempo se detenía. La explosión resonaba en su mente como un eco interminable. Cada segundo era un latido a su pecho, y apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El camión se acercaba, y la oscuridad ocupaba cada rincón de su conciencia. «¡Déjalo ir!», gritó Gabriel, con una voz desgarrada, mientras intentaba liberarse de Luis, quien lo tenía sujeto. Los hombres rodeaban el café, sus miradas llenas de desesperación y agresión. Tanya sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Por qué haces esto, Luis?», preguntó, aún sin entender. «Porque hay cosas que no sabes, Tanya», respondió él, mirando al suelo con pesar. «El collar no es solo un objeto, es una clave». ¿Una clave para qué? La confusión la sumergía más y más. Para heredar un poder que podría arruinarlo todo si cae en las manos equivocadas, confesó, aunque su voz parecía temblar. «Tú no comprendías. Yo creía que podrías ayudar, pero me equivoqué. Eres un peligro». Antes de que pudiera entender la magnitud de sus palabras, otro estruendo resonó. Un grupo de policías irrumpió, armados y gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». La situación se volvía un caos incontrolable. Tanya vio cómo Gabriel luchaba y por instinto se lanzó hacia él. La conexión entre ellos, aunque desgastada, la impulsaba. Pero en ese momento decisivo, el camión colisionó con el café en una explosión de metal y fuego.
Un segundo eterno. Tania sintió que el tiempo se detenía al ver que el vidrio se rompía en pedazos que caían como lluvia. Y entonces, un grito desgarrador retumbó en sus oídos. Tania era Ana, una figura desde la distancia, desgarradoramente clara entre el caos. Titubeando, retrocedió, y Tania sintió un impulso inexplicable de seguirla. Pero al mismo tiempo se sintió más atraída por Gabriel. Él la necesitaba. Pero antes de que pudiera decidir, ocurrió un evento inimaginable. En el centro del fuego y el humo, una figura se alzó de entre las llamas. Tania se quedó sin aliento al ver quién era. Era Beatriz. Su abuela vivía y la miraba con una intensidad implacable que la paralizaba. ¿Qué? ¿Pero cómo? Las palabras se escabulleron de sus labios. Beatriz extendió la mano como si llamara a Tania. Un gesto antiguo que irradiaba poder y sabiduría. Tania, el collar no es un legado, es un vínculo, dijo Beatriz con una voz que resonaba, un eco del pasado. Lo que está en juego es mayor de lo que puedes imaginar. No solo el destino de tu familia, sino el equilibrio de fuerzas que han permanecido ocultas durante años. Tania sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el caos se desataba. A su alrededor, las llamas iluminaban el rostro de su abuela, y algo en su mirada le dijo que había mucho más en juego. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz temblando. «Porque no quería que te conviertas en un peón en este juego», respondió Beatriz. «Pero ahora no hay tiempo. ¡Debes decidir!». El tiempo se desvanecía en su mente. Una decisión crucial, y el collar vibraba en su mano. La realidad pareció desterrarse mientras las llamas danzaban alrededor de ellas. Gabriel, aún luchando, se giró hacia Tania, el miedo reflejándose en sus ojos. «Tania, ven aquí». Pero la ruta de su vida se bifurcaba en caminos inesperados. La chispa en el corazón de Tania encendió algo que no sabía que existía. «No me puedo ir contigo», murmuró. Aunque su voz era decidida, «debo hacerlo por mí misma». De repente todo se volvió borroso, como si una niebla espesa cubriera lo que había. Antes, la revelación la golpeó con fuerza. El verdadero legado no era el collar, sino lo que significaba. Era su propia fortaleza. Tania sintió cómo se alineaban las piezas, pero antes de que pudiera procesar lo que todo esto significaba, un grito resonó. Era Luis, su rostro distorsionado por la desesperación, mientras miraba a Beatriz. «No podía ser. Tú eres la traidora. Siempre lo fuiste», escupió señalando a su abuela. Y en ese instante, las palabras de Luis se clavaron en Tania como dagas. La traición, lo que había creído ser una búsqueda de la verdad, más cerca de lo que imaginas. Con un giro inesperado en el estómago, la chispa de claridad se encendió en su interior. ¿Qué iba a hacer ahora? La batalla entre su abuela, Gabriel y Luis apenas comenzaba. La verdad escondía un laberinto de traiciones que necesitaban resolver. «¿Quién eres, Beatriz?», dijo Tania, con su corazón latiendo en un ritmo frenético. Una pregunta que cambiaría todo lo que pensaba que sabía. Una respuesta estaba a punto de desatar un caos mayor. Y así, entre las llamas y la confusión, Tania se encontraba en medio de un enigma que cambiaría su vida para siempre. La realidad se desvanecía a su alrededor. Con el caos del café, Tania se sentía atrapada, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Carlos había hablado de un legado, de verdades ocultas, y ahora tenía que afrontarlo. Pero mientras el miedo se apoderaba de ella, una imagen familiar llegó a su mente. Su abuela Beatriz, siempre sabia.
¿Qué habría visto ella que Tania no podía entender? Justo entonces, la silenciosa tensión se convirtió en un alboroto ensordecedor. Los hombres de Carlos se movían con rapidez, como sombras en la penumbra. La adrenalina hizo que su corazón golpeara con fuerza. ¡Tania, corre! La voz de Gabriel resonó y ella finalmente reaccionó. Dando la vuelta, dejó atrás la mesa y se zambulló en la multitud. ¡Ja, ja, ja! Saltando entre las sillas y dejando atrás el aroma a café recién hecho que ahora le parecía tan distante. Mientras corría, oyó gritos, el sonido de cosas rompiéndose y la gente comenzando a entrar en pánico. A su lado, vio a un hombre que parecía estar tan perdido como ella, con los ojos desorbitados, y logró darle una mirada antes de seguir. En su interior, el caos creaba un eco que la amplificaba en 1000 pedazos. ¿De verdad? ¿El collar era solo un objeto o tenía un poder que la involucraba más de lo que podía entender? Cuando finalmente salió del café, el aire exterior le golpeó como un balde de agua helada. Se detuvo un momento, tratando de recuperar el aliento, pero el momento de calma fue breve. El estruendo de un coche que pasaba rápidamente la hizo voltear. En ese instante, un brillo metálico en su mano la desarmó. Era el collar de su abuela. Sin pensarlo, lo estrechó contra su pecho, y en su mente las palabras de Carlos arresonaban. Es más que un símbolo. Está conectado a algo mucho más profundo. Un grito desgarrador provenía del interior del café. Silencio. Luego otro grito, esta vez más agudo. Y Tania sintió que el nudo en su estómago se transformaba en terror absoluto. De repente, un impacto ensordecedor. Una explosión resonó desde el fondo, haciendo que el suelo temblara y las ventanas estallaran en 1000 pedazos. Tania cayó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos mientras el caos se desataba a su alrededor. La onda de choque la lanzó hacia atrás, y fue como si el tiempo se detuviera por un momento. De un salto, se levantó y miró hacia el café ahora en llamas. La imagen de la gente corriendo, gritando, y los hombres de Carlos saliendo en una precipitada retirada, le dejó un nudo en el corazón. Pero entre el humo y la desolación, una figura emergió. Era Ana, la hermana de Carlos, que parecía haber salido ilesa del desastre. ¡Tania!, gritó, corriendo hacia ella. «Debemos irnos. Esto no ha terminado». Pero cuando Tania giró para seguir a Ana, un estruendo la detuvo. Gabriel, emergiendo del café, su rostro pálido y físico descompuesto, la encaró. «Tania, por favor, necesitamos hablar», dijo, pero su voz sonaba apagada, como si aún estuviera en shock. «¿Dónde estabas?», ella respondió, casi gritándole. «Todo esto es tu culpa. Todo este lío». Gabriel intentó acercarse, pero un grupo de policías llegó, bloqueando el camino. Los hombres uniformados estaban armados y listos, sus miradas fijas en el caos. Al ver a Tania y Gabriel juntos, uno de los oficiales se acercó rápidamente. «Tienen que salir de aquí. Está en peligro. Los hombres de Carlos no se detendrán hasta conseguir lo que quieren». Ana frunció el ceño y se volvió hacia Tania. «Es mucho más que esto, Tania. Lo que pasó hoy no solo es una traición. Hay algo más grande en juego». «¿Qué más grande?», Tania exclamó, sintiendo que la lógica se escapaba como agua entre sus dedos. Y justo cuando Ana iba a responder, una ráfaga de disparos estalló en el aire, rompiendo la atmósfera tensa. El caos aumentó y Tania sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía, aterida.
Buscó a Gabriel, pero en ese momento una sombra oscura se abalanzó sobre él. Un hombre disfrazado de policía lo tomó por el cuello y lo arrojó al suelo con un grito amenazante. ¡Suéltalo!, gritó Tanya. ¡No te metas, Tanya!, gritó Gabriel, luchando para liberarse. ¡Corre! Fue en ese momento, antes de que Tanya pudiera dar un paso, cuando el rostro del hombre capturó su atención. Algo en su mirada le resultaba familiar. Un escalofrío la recorrió y su corazón se detuvo. Era Luis, un viejo amigo de la familia. Pero lo que la sorprendió fue la sonrisa que se dibujó en su rostro. Una sonrisa que mostraba más que desafío. Era de traición. «Tanya, tú no sabes lo que has desatado», dijo Luis, mientras Gabe seguía intentando liberarse. «El collar no es solo un legado, es la clave. El equilibrio de poder está en tus manos». «¿De qué hablas?». La confusión la sumergía más y más. «Para heredar un poder que podría arruinarlo todo si cae en las manos equivocadas», confesó, aunque su voz parecía temblar. «Tú no comprendías. Yo creía que podías ayudar, pero me equivoqué. Eres un peligro». Antes de que pudiera entender la magnitud de sus palabras, otro estruendo resonó. Un grupo de policías irrumpió, armados y gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». La situación se volvía un caos incontrolable. Tanya vio cómo Gabriel luchaba y por instinto se lanzó hacia él. La conexión entre ellos, aunque desgastada, la impulsaba. Pero en ese momento decisivo, el camión colisionó con el café. Explosión de metal y fuego. Un segundo eterno. Tanya sintió que el tiempo se detenía al ver que el vidrio se rompía en pedazos que caían como lluvia. Y entonces un grito desgarrador retumbó en sus oídos. ¡Tanya! Era Ana, una figura desde la distancia, desgarradoramente clara. Entre el caos, titubeando, retrocedió, y Tanya sintió un impulso inexplicable de seguirla. Pero al mismo tiempo se sintió más atraída por Gabriel. Él la necesitaba. Pero antes de que pudiera decidir, ocurrió un evento inimaginable. En el centro del fuego y el humo, una figura se alzó de entre las llamas. Tanya se quedó sin aliento al ver quién era. Era Beatriz. Su abuela vivía y la miraba con una intensidad implacable que la paralizaba. ¿Qué? ¿Pero cómo? Las palabras se escabulleron de sus labios. Beatriz extendió la mano como si llamara a Tanya. Un gesto antiguo que irradiaba poder y sabiduría. «Tanya, el collar no es un legado, es un vínculo», dijo Beatriz con una voz que resonaba. Un eco del pasado. «Lo que está en juego es mayor de lo que puedes imaginar. No solo el destino de tu familia, sino el ¡Años! Tanya sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las llamas iluminaban el rostro de su abuela, y algo en su mirada le dijo que había mucho más en juego. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz temblando. «Porque no quería que te conviertas en un peón en este juego», respondió Beatriz. «Pero ahora no hay tiempo. Debes decidir». El tiempo se desvanecía en su mente. Una decisión crucial, y el collar vibraba en su mano. La realidad pareció desterrarse mientras las llamas danzaban alrededor de ellas. Gabriel, aún luchando, se giró hacia Tanya, el miedo reflejándose en sus ojos. «¡Tanya, ven aquí!». Pero la ruta de su vida De repente, todo se volvió borroso, como si una niebla espesa cubriera lo que había antes. La revelación la golpeó con fuerza. El verdadero legado no era el collar, sino lo que significaba. Era su propia fortaleza. Tanya sintió cómo se alineaban las piezas,
Pero antes de que pudiera procesar lo que todo esto significaba, un grito resonó. Era Luis, su rostro distorsionado por la desesperación, mientras miraba a Beatriz. ¡No podía ser! ¡Tú eres la traidora! ¡Siempre lo fuiste!, escupió, señalando a su abuela. Y en ese instante, las palabras de Luis se clavaron en Tania como dagas. La traición, lo que había creído ser una búsqueda de la verdad, ahora era una maraña de secretos que la envolvían. Pero cuando Tania levantó la vista, un horizonte de luz astillada la deslumbró. Fue como si el universo hubiera decidido revelar su más oscuro secreto. En ese momento crítico, algo en su interior, algo que había estado dormido, despertó. El collar comenzó a brillar intensamente. Una energía desconocida se apoderó del ambiente. Tania sintió una conexión instantánea, como si una descarga de poder la recorriera de pies a cabeza. ¿Qué está pasando?, murmuró, sintiendo cómo el collar vibraba entre sus manos. Entonces, sin aviso alguno, el collar se rompió. Las esmeraldas se dispararon, dispersándose como estrellas fugaces en la noche. Y fue en ese momento de caos que comprendió. Lo que había creído era un colgante de su abuela, era en realidad un artefacto de poder, un objeto ligado a fuerzas que jamás había imaginado. Y en ese instante explosivo, el tiempo se detuvo para todos. Tania sintió que la tierra temblaba y un rayo de luz emergió del caos, iluminando la escena. El brillo cegador hizo que todos se detuvieran en seco, suspendidos entre la confusión y la revelación. Las llamas del café ya no importaban. Un nuevo destino se inscribía en el aire. Todo volvió a caer en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era un silencio que prometía cambio, un eco de lo que vendría. «Tú has desatado lo incontrolable, Tania», dijo Beatriz, su voz reverberando en el ambiente. «Ahora todos deberán elegir». En ese instante, Luis, antes lleno de ira, cayó de rodillas, como si el peso de la verdad lo abrumara. Gabriel, quien aún luchaba por entender lo que sucedía, quedó paralizado, sus ojos amplios por la sorpresa. Una sombra se proyectó entre ellos, y mientras la luz continuaba temblando, Tania se dio cuenta de que una nueva era había comenzado. El viejo futuro que conocía se desvanecía, y en su lugar se presentaba un nuevo horizonte. Con cada esmeralda que caía, un destino inimaginable se abría ante ella, y la pregunta resonaba: ¿realmente estaba lista para afrontarlo? Mientras el silencio envolvía a todos, Tania sintió una conexión profunda tanto con su abuela como con lo inexplicable. Y mientras lo entendía, el verdadero desafío apenas comenzaba. El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse por completo. Tania se quedó paralizada mientras la luz del collar brillaba intensamente, creando sombras danzantes alrededor de ella. El caos del café se había detenido, y todos los presentes parecían atrapar el aliento en un instante suspendido. Una atmósfera cargada de ansiedad llenaba el aire. «¿Qué está pasando?», murmuró Tania, mirando fijamente a su abuela Beatriz, cuya mirada intensa mantenía una mezcla de orgullo y temor. «Desatado tiene consecuencias que aún no comprendes», respondió Beatriz. «El poder del collar no solo hace que se revele la verdad, sino que también abre puertas que deberían permanecer cerradas». Tania sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su abuela empujaban su corazón hacia el abismo de lo desconocido. Las esmeraldas seguían llorando en su esencia.
La historia de su familia la rodeaba con un peso que apenas podía soportar. «Tania», Gabriel gritó, su voz arrastrando la urgencia. «¡Aléjate de ella!». Pero era demasiado tarde. Las esmeraldas comenzaron a fluir, girando en un torbellino de luces. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio. Era Luis, que estaba de rodillas, su rostro contorsionado en un horror indescriptible. «No puede ser», exclamó, su voz quebrada. «Estás condenada». Todos giraron a mirar, y en un instante el aire se volvió pesado. Una sombra emergió de la oscuridad en la parte trasera del café. Era una figura alta, encapuchada, con movimientos que desafiaban la lógica. El ambiente se heló, como si el mundo entero hubiera decidido dejar de existir un momento. Tania sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho, apretando su ser en una angustia irremediable. Y entonces la figura habló. «Tania Pembroke, por fin nos encontramos». «¿Quién eres?», demandó Tania, su voz firme, aunque el miedo quebraba sus palabras. La figura se acercó, la capucha caída, revelando un rostro que le resultaba desoladoramente familiar. Su corazón se detuvo. «Soy tu hermano, Tania», dijo, y las palabras golpearon como un rayo. «Tu verdadero hermano. He estado en las sombras desde el principio». El impacto de esas palabras rechinó en su mente. «No, eso no puede ser», balbuceó, mientras las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador. Su mente buscaba enloquecida respuestas que se desvanecían en el aire. Tania luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las tensiones acumuladas se convirtieron en una tormenta salvaje en su interior. Gabriel, sorprendido, vaciló. «¡Esto es imposible!», murmuró, pero Tania ya no estaba segura de nada. «Debes decidir, Tania», continuó su hermano, gesticulando hacia la multitud atónita. «El poder que llevas puede romper a nuestra familia o unirla. No me interesa el collar. Quiero lo que verdaderamente nos pertenece». De repente, un grito resonó desde el fondo del café. «¡No te acerques a ella!». Ana se plantó frente a Tania, su mirada llena de determinación. «No puedes confiar en él». El ambiente repleto de tensión vibraba. Todos con antiguo lugar, sosteniendo el collar mientras hablaba con Beatriz. «Tu hermano. Tú lo necesitas. Solo juntos podrán evitar la destrucción». El recuerdo la sobrecogió, y antes de que pudiera procesarlo, todo a su alrededor estalló en un brillante caos de luces y sombras. En una fracción de segundo, el collar se convirtió en un torbellino de energía, creando un vórtice que absorbió todo a su paso. El silencio estalló en un nuevo grito de sorpresa. Tania se sintió arrastrada, con su hermano extendiendo la mano hacia ella. «Tania, elige». En aquel instante sombrío, con el destino de todos en juego, una sola pregunta atravesó su mente. ¿Cuál era el verdadero legado que debía abrazar? La respuesta se desvaneció en el aire cargado, dejándola al borde de un abismo, ante la elección más crucial de su vida. Estaba lista para descubrir lo que significaba realmente ser parte de su familia mientras la luz consumía. Todo. La voz de su abuela resonó en su mente. «No olvides quién eres, Tania». El eco se desvaneció, dejando solo misterio en su camino. La luz del collar brillaba intensamente, creando un halo de energía vibrante que levantaba pequeñas chispas en el aire. Tania estaba atrapada en ese momento, la atmósfera tensa y cargada de expectativa. Las palabras de su hermano resonaban en su mente, como un eco ominoso,
mientras el mundo a su alrededor parecía desvanecerse por completo. Sus pensamientos giraban, atormentados por lo que significaba todo esto. «Elige, Tanya». La urgencia en la voz de su hermano era palpable. Gabriel luchaba por liberarse, pero solo podía mirar. Su expresión una mezcla de terror y devoción. Ana, firme como una roca, enfrentaba a la figura encapuchada, tratando de proteger a Tanya de lo desconocido que surgía. «Tanya, escucha, no te dejes llevar», gritó Ana, su voz cortando a través del caos. Pero, a medida que el collar vibraba y brillaba, algo inexplicable sucedió. Una onda de energía se lanzó hacia el ceñido círculo de personas. El aire zumbó. Tanya sintió un cambio, una sacudida dentro de ella. «¡Déjame ir!», gritó Gabriel, pero el rostro de su hermano la desconcertaba. «Tanya, yo sé más. Quiero ayudarte». Las palabras resonaban en su cerebro mientras todo se oscurecía. De repente, un fuerte estallido rompió el aire. La figura encapuchada extendió un brazo y un rayo de luz se disparó hacia el cielo, creando una explosión de colores y sombras. El mundo se iluminó como si el mismo sol hubiera decidido tocar la tierra. Tanya cerró los ojos, sintiendo cómo todo se movía a su alrededor. Al abrirlos, se encontró en un lugar diferente. Un campo abierto, vasto y desconocido, lleno de niebla. Su corazón martillaba en su pecho y se dio cuenta de que estaba sola. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a su alrededor. La figura de su hermano había desaparecido y en su lugar un frío vacío la rodeaba. De repente, una voz resonó a sus espaldas. «¿No estás sola, Tanya?». Era la voz de Beatriz, pero un eco distorsionado que resonaba con duda. Tanya se dio vuelta, buscando la fuente de esa voz familiar. «Ven, Tanya, la verdad debe ser revelada». Era un instante desconcertante y de repente entendió. No estaba en una dimensión diferente, sino que su mente se había fragmentado, conectándose con diferentes partes de una verdad oculta. El collar palpitaba en su mano y Tanya sintió el llamado. Cada latido era como un murmullo ancestral que la invitaba a desentrañar secretos que sobrepasaban su comprensión. «¡Qué verdad!», gritó, frustrada. «¡Muéstrame!». Los ecos de risas y palabras comenzaban a llenar el aire, como si su abuela estuviera junto a ella, rodeada de recuerdos. Pero estaba claro que algo no iba bien. La risa se tornó en sollozos y las voces se transformaron en susurros de advertencia. «El collar es solo el comienzo», resonó una voz. Esta vez no era Beatriz, sino la de Luis, quien había señalado su traición. Tanya sintió cómo un escalofrío la recorrió. «Te han estado usando, Tanya. Ellos no te quieren a ti. Quieren lo que llevas dentro». «¿Qué quieres decir?», preguntó, atrapada entre pánico y curiosidad. Las palabras de Luis la golpeaban como piedras. «La conexión es más fatal de lo que crees». En un instante, el viento se levantó y la niebla comenzó a disiparse. Tanya vio destellos de figuras conocidas. Su madre, su abuela, incluso Gabriel, todos siendo arrastrados por sombras oscuras. Y entonces, la revelación. No era su poder ni el collar lo que estaban buscando. Era Tanya misma. Ellos necesitaban su fuerza vital. El legado no es solo un collar. Es algo más profundo. «Debes decidir a quién le entregas tu lealtad», dijo Luis, dando un paso hacia ella.
De repente, un torrente de energía inundó el espacio, como si el mismo collar respondiera a su angustia. Y entonces, Tanya vio algo que la dejó helada, una sombra detrás de Luis, una figura que la observaba con intensidad. Cuando la niebla se despejó completamente, su corazón se detuvo. Era su padre, un hombre que creía perdido, cuya existencia había sido borrada de su vida. Él sonrió con malicia, un secreto oscuro en sus ojos. Tienes que elegir, Tanya. ¿Seguirás con tu familia o te unirás a mí, donde el verdadero poder te espera? Es hora de que descubras quién eres realmente. El mundo se detuvo. Tanya sintió un miedo helado apoderarse de ella. Su camino se bifurcaba. Todo lo que había creído saber se desvanecía en un instante. Y en ese momento, mientras el eco de las voces resonaba, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿A quién podría confiarle su corazón cuando la traición se disfrazaba de amor? La elección era suya, y el peso del destino caía sobre sus hombros. ¿Podría enfrentar la verdad que amenazaba con destruirlo todo? El mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse por completo. Tanya se quedó paralizada, mientras la luz del collar brillaba intensamente, creando un halo de energía vibrante que levantaba pequeñas chispas en el aire. El caos del café se había detenido, y todos los presentes parecían atrapar el aliento en un instante suspendido. Una atmósfera cargada de ansiedad llenaba el aire. ¿Qué está pasando?, murmuró Tanya, mirando fijamente a su abuela Beatriz, cuya mirada intensa mantenía una mezcla de orgullo y temor. Lo que has desatado tiene consecuencias que aún no comprendes, respondió Beatriz. Su voz, resonante y grave. El poder del collar no solo hace que se revele la verdad, sino que también abre puertas que deberían permanecer cerradas. Tanya sintió un nudo en el estómago. Las palabras de su abuela empujaban su corazón hacia el abismo de lo desconocido. Las esmeraldas seguían llorando en su esencia. La historia de su familia la rodeaba con un peso que apenas podía soportar. «Tanya», Gabriel gritó, su voz cortante en medio de la incertidumbre. «Aléjate de ella». Pero era demasiado tarde. Las esmeraldas comenzaron a fluir, girando en un torbellino de luces. De repente, un grito desgarrador atravesó el silencio. Era Luis, que estaba de rodillas, su rostro contorsionado en un horror indescriptible. «No puede ser», exclamó, su voz quebrada. «Estás condenada». Todos giraron a mirar y, en un instante, el aire se volvió pesado. Una sombra emergió de la oscuridad en la parte trasera del café. Era una figura alta, encapuchada, con movimientos que desafiaban la lógica. El ambiente se heló, como si el mundo entero hubiera decidido dejar de existir un momento. Tanya sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho, apretando su ser en una angustia irremediable. Y entonces la figura habló. «Tanya Pembroke, por fin nos encontramos». «¿Quién eres?», demandó Tanya, su voz firme, aunque el miedo quebraba sus palabras. La figura se acercó, la capucha caída, revelando un rostro que le resultaba desoladoramente familiar. Su corazón se detuvo. «Soy tu hermano, Tanya», dijo, y las palabras golpearon como un rayo. «Tu verdadero hermano. He estado en las sombras desde el principio». El impacto de esas palabras rechinó en su mente.
No, no, eso no puede ser, balbuceó, mientras las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador. Su mente buscaba enloquecida respuestas que se desvanecían en el aire. Sí, soy yo, insistió. La verdad que tu abuela escondió, la verdad que has estado buscando. Eres parte de un legado que trasciende el collar. El poder del que todos hablan viene de nuestra sangre. Tania luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las tensiones acumuladas se convirtieron en una tormenta salvaje en su interior. Gabriel, sorprendido, vaciló. «Esto es imposible», murmuró. Pero Tania ya no estaba segura de nada. «Debes decidir, Tania», continuó su hermano, gesticulando hacia la multitud atónita. «El poder que llevas puede romper a nuestra familia o unirla. No me interesa el collar. Quiero lo que verdaderamente nos pertenece». De repente, un grito resonó desde el fondo del café. «¡No te acerques a ella!» Ana se plantó frente a Tania, su mirada llena de determinación. No puedes confiar en él. El ambiente repleto de tensión vibraba. Todos contenían la respiración, esperando una reacción, un movimiento. Pero las revelaciones estaban lejos de haber terminado. Justo en ese momento, el collar brilló con más intensidad, revelando un pasado que Tania nunca imaginó. Y entonces, como si la misma realidad se rompiera, el collar también se resquebrajó. La luz se volvió cegadora, y Tania sintió como una energía desconocida la envolvía. Las esmeraldas comenzaron a brillar de un verde intenso, iluminando el oscuro café como el amanecer tras una tormenta. «No, no, no», susurró Luis antes de que ocurriera. El suelo vibró. Tania se sintió impulsada hacia adelante, como si una fuerza tirara de ella. Y en un instante, la luz emanó del collar, creando un vórtice que absorbió todo a su alrededor. La habitación se tornó en un caótico torbellino. Las paredes temblaban, las sillas se deslizaban y el aire se hacía pesado. Tania, con los ojos abiertos de par en par, sintió que estaba desvaneciéndose. De repente, todo se detuvo, cuando la luz finalmente se disipó. Tania se encontró en un lugar completamente diferente. Un vasto y misterioso campo lleno de niebla. Un viento frío estremeció su piel. Miró a su alrededor, aturdida y confundida. «¡Tania!». Una voz familiar rompió la niebla. Era su madre, una sombra entre los árboles. Pero había algo distinto, algo oscuro en su mirada. «Has hecho lo correcto». «¿Qué?», balbuceó Tania, incapaz de entender. «¿Dónde estamos?». «Este es el lugar donde los legados se encuentran», dijo su madre, acercándose. Pero en sus ojos había un brillo que Tania nunca había visto. «Aquí deberás tomar la decisión final». «¿Qué decisión?». La ansiedad le retorcía el estómago. «Quienes han estado a tu lado», continuó la mujer, «no son lo que piensas. La lealtad es una ilusión. Debes decidir. ¿Por quién lucharás? ¿Quién se queda y quién se va?». De repente, el rostro de su hermano emergió de la niebla. «No te fíes de ella, Tania. Quieren usar tu poder. ¿O no lo ves?». Pero antes de que Tania pudiera responder, un rugido atravesó en aire. Un grupo de figuras vestidas de negro apareció, armados y listos para atacar. «¡No dejes que te controlen!», gritó de nuevo Luis, mientras el caos se desataba de nuevo. El pánico se arrastraba por todo su ser. Tania sintió que el mundo a su alrededor se oscurecía y la urgencia de la situación se intensificaba. En un instante que parecía eterno, la única pregunta en su mente era: ¿podría confiar en su propia sangre?
Las sombras lo envolvían, y mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable, el corazón le latía con fuerza. Así, su destino pendía de un hilo, y la verdad que había buscado quedaba a un paso de convertirse en un horror inimaginable. La pregunta seguía flotando. ¿Por qué el legado que había heredado era un regalo o una condena?